país que alguna vez fue el más violento del mundo, ahora está haciendo historia con una acción sin precedentes. El Salvador construirá el Secot II, una nueva megacárcel de máxima seguridad, pero con un giro que está sorprendiendo a todos. Será levantada por los propios reclusos. Más de 3.000 prisioneros serán la mano de obra, sin que el Estado gaste un solo centavo, sin empresas privadas ni contratos millonarios. Esta estrategia está generando tanto aplausos como controversia. ¿Es esta la fórmula definitiva contra el crimen o una apuesta arriesgada? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. ¿Cómo sigue El Salvador revolucionando la seguridad y marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen? No creerás lo que viene. Durante años, El Salvador cargó con el título de uno de los países más peligrosos del mundo. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban las calles, sembrando terror en la población. La violencia, las extorsiones y los homicidios eran parte del día a día, y las cárceles del país estaban abarrotadas de pandilleros. Era un lugar donde la violencia se había convertido en parte de la vida cotidiana y el miedo gobernaba las calles. Entre 2015 y 2016, el país vivió los índices de criminalidad más altos de su historia, con tasas de homicidios que superaban las 100 muertes por cada 100.000 habitantes, cifras alarmantes que lo colocaban en el epicentro de la violencia en América Latina. Las pandillas, conocidas como maras, dominaban barrios enteros, estableciendo un régimen de terror en el que los ciudadanos comunes eran extorsionados, amenazados o incluso asesinados por no seguir sus reglas. Las calles estaban llenas de cadáveres, las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos y la impunidad reinaba, ya que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad parecían capaces de frenar el derramamiento de sangre. Las dos principales organizaciones criminales que sembraron el caos en el país fueron la Mara Salvatrucha 13, conocida también como MS-13, y el Barrio 18, grupos que surgieron en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, y que, tras la deportación de sus miembros a El Salvador en la década de 1990, encontraron un terreno fértil para expandirse. Estas pandillas no solo se dedicaban al narcotráfico y la extorsión, sino que también imponían su propia ley en las comunidades, obligando a los jóvenes a unirse a sus filas bajo amenaza de muerte. Muchos comerciantes eran forzados a pagar renta a los pandilleros para poder operar, y aquellos que se negaban sufrían represalias brutales. Los transportistas eran atacados con frecuencia, y no era raro que buses enteros fueran incendiados con pasajeros adentro como castigo para quienes no obedecían sus reglas. La población vivía en constante miedo, sin poder caminar libremente por sus propios barrios, ya que moverse de una zona a otra podía significar la muerte si se cruzaban en el territorio equivocado. Los niños crecían viendo la violencia como algo normal, y las familias enteras preferían encerrarse en sus casas antes que arriesgarse a ser víctimas de un ataque. En aquellos años oscuros, salir después del atardecer era prácticamente una sentencia de muerte en muchas colonias, y el simple hecho de vestir ciertos colores o tener un tatuaje podía ser razón suficiente para ser ejecutado en plena calle. La desesperanza era total, y miles de salvadoreños optaban por huir del país, emprendiendo el peligroso camino hacia Estados Unidos en busca de una vida lejos del terror que las pandillas habían impuesto. Pero en 2019, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, todo comenzó a cambiar. Su gobierno puso en marcha el Plan Control Territorial, una estrategia diseñada para erradicar la violencia de las pandillas y devolver la seguridad a las calles.
Como parte de este plan, se decretó un régimen de excepción que permitió la captura masiva de presuntos pandilleros, con más de 70.000 detenidos. Las prisiones del país colapsaron. La solución del gobierno: construir el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión con capacidad para 40.000 reclusos. Sí, han escuchado bien. 40.000 personas en una misma prisión, un lugar diseñado para aislar por completo a los miembros de las pandillas y terminar con su reinado del terror. La construcción de esta primera prisión en El Salvador también generó gran controversia a nivel internacional, ya que la estrategia de Nayib Bukele para combatir la criminalidad se distanciaba de enfoques tradicionales y encendió un debate sobre los derechos humanos y el tratamiento de los prisioneros. Los medios internacionales no tardaron en señalar las implicaciones que esta mega prisión tendría, no solo para el sistema penitenciario, sino para la vida de los reclusos que serían sometidos a condiciones extremas. La decisión de construir un centro con capacidad para 40.000 presos, muchos de los cuales eran pandilleros, generó preocupaciones por el posible abuso de sus derechos básicos, especialmente considerando que las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos en las prisiones del país ya eran un problema grave. Además, el uso de la mano de obra de prisioneros para la construcción de la prisión fue visto como una medida altamente polémica, con críticas que acusaban al gobierno de explotación laboral. Por otro lado, la prisión CECOT también recibió elogios por parte de sectores que veían en ella una solución urgente a la creciente ola de violencia que azotaba el país. Los medios y gobiernos que apoyaron la iniciativa consideraron que la construcción de una megacárcel de alta seguridad podría ser la clave para reducir la influencia de las pandillas y restaurar el orden en El Salvador. El gobierno de Bukele defendió el proyecto, argumentando que era necesario tomar medidas drásticas para frenar el control de las pandillas en las comunidades y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la cárcel se convirtió en un símbolo de la guerra contra el crimen, enfrentándose a la crítica de quienes señalaban que las políticas penitenciarias agresivas de Bukele podrían tener consecuencias a largo plazo para los derechos humanos y que, más que una solución, podrían agravar aún más la situación. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. El CECOT no es solo una megacárcel, es la piedra angular del plan de Bukele para erradicar el crimen organizado en El Salvador. Con tecnología de punta y medidas de seguridad extremas, este centro ha sido clave en la ofensiva contra las pandillas. Su éxito ha sido tan grande que el gobierno ya tiene en la mira un segundo centro penitenciario, el CECOT 2. Una nueva cárcel de máxima seguridad que seguirá el mismo modelo. Lo más sorprendente de este proyecto no es solo su magnitud, sino quienes lo construirán. En lugar de contratar a obreros externos, el gobierno anunció que más de 3.000 reclusos con beneficios serán los encargados de levantar la nueva prisión. Se trata de internos con condenas menores a 3 años, que no pertenecen a pandillas y han demostrado buena conducta dentro de las cárceles. Este enfoque tiene 3 grandes ventajas: ahorro de costos al usar mano de obra penitenciaria, reinserción social y rapidez en la ejecución. Con más de 3.000 trabajadores en la obra, se espera que el CECOT 2 esté listo en tiempo récord. El mensaje del gobierno es claro. Las cárceles en El Salvador no solo se llenan, sino que se expanden. Y esta nueva prisión es solo una pieza más en el gran rompecabezas de la guerra contra el crimen. El uso de reclusos en la construcción de obras públicas no es una idea nueva. En muchos países, los internos han participado en proyectos comunitarios como parte de su proceso de rehabilitación. Sin embargo, el hecho de que los propios presos construyan una prisión de máxima seguridad
genera un fuerte debate ético y social. El Secot 2, la cárcel más segura del mundo. Si el Secot ya es considerada una de las prisiones más seguras del planeta, el gobierno salvadoreño busca que el Secot 2 lleve esos estándares aún más lejos. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, se espera que esta nueva prisión cuente con medidas de seguridad extremas. La capacidad de reclusión será masiva, con espacio para decenas de miles de internos. Además, incorporará tecnología de punta, como escáneres biométricos, vigilancia con drones y cámaras de reconocimiento facial. Las celdas estarán diseñadas para evitar cualquier intento de fuga o motín. A esto se suma la implementación de trabajo forzado, donde los reclusos deberán realizar actividades productivas como parte de su condena. Pero quizás la medida más estricta sea el aislamiento total, sin contacto con el exterior ni acceso a teléfonos móviles. Con estos elementos, el Secot 2 se perfila como otro pilar clave en la estrategia del gobierno para erradicar la violencia y el crimen organizado. Si bien la construcción de esta nueva prisión ha sido bien recibida por gran parte de la población salvadoreña, no está exenta de controversias. Uno de los puntos más debatidos es el uso de reclusos como mano de obra gratuita. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de reinserción, algunos expertos lo consideran explotación laboral, ya que los internos no recibirán un salario justo por su trabajo. Otro aspecto que genera debate es si este enfoque representa un exceso de mano dura. Mientras que muchos celebran la drástica reducción de la criminalidad, hay quienes cuestionan si el gobierno de Bukele está cruzando la línea entre justicia y abuso de poder. Lo que es innegable es que El Salvador está atravesando una transformación sin precedentes. Para bien o para mal, el Secot 2 es otro símbolo de una era en la que el crimen ya no dicta las reglas. Las prisiones salvadoreñas han sido descritas como auténticos infiernos en la tierra. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que los reclusos viven en condiciones inhumanas, con un nivel extremo de hacinamiento, falta de acceso a atención médica y alimentación deficiente. En muchas de estas cárceles, los internos pasan 22 o incluso 24 horas encerrados en sus celdas, sin acceso a luz solar ni ventilación adecuada. Además, se han reportado restricciones extremas, como la prohibición de visitas familiares y la eliminación de cualquier tipo de contacto con el exterior. La vida dentro de estos penales se ha convertido en un régimen de encierro absoluto, donde la desesperación y la violencia son moneda corriente. El Secot ha sido un lugar tan inesperado en el sistema penitenciario de El Salvador, que ha atraído la atención de creadores de contenido y documentalistas internacionales debido a su rigurosidad y las extremas condiciones que viven los reclusos. A lo largo de los años, este centro de detención se ha convertido en un escenario para documentales y videos, particularmente de aquellos que buscan exponer el sistema penitenciario y las prisiones de máxima seguridad. Los creadores de contenido más famosos de plataformas como YouTube y diferentes redes sociales han utilizado este lugar como telón de fondo para mostrar lo que en muchos casos solo se ve en cárceles de máxima seguridad a nivel mundial. Las imágenes de los reclusos bajo estrictas medidas de control, junto con la alta seguridad que caracteriza a este centro, han generado un enorme interés y discusión entre el público. Mientras que los documentales reflejan la vida cotidiana de aquellos atrapados en uno de los sistemas de encarcelamiento más estrictos del mundo, lo que distingue al Secot es la extrema vigilancia y las condiciones de seguridad que rivalizan con las de las prisiones más notorias y temidas del mundo, como las que existen en Estados Unidos o Rusia. Gracias a la implementación de tecnología de punta, como cámaras de vigilancia, escáneres biométricos y vigilancia con drones,
El SECOT se presenta como un lugar donde la seguridad y el control total sobre los reclusos son la norma. Estos aspectos han hecho que los documentalistas y creadores de contenido consideren al SECOT como un referente mundial para entender cómo operan las cárceles de máxima seguridad, un entorno de reclusión casi hermético donde la disciplina y el aislamiento total son esenciales para evitar cualquier intento de fuga o rebelión. A pesar de que la mano dura del gobierno ha reducido los índices de criminalidad en las calles, muchos cuestionan si esta estrategia justifica la violación de los derechos básicos de los reclusos. El control totalitario dentro de las prisiones genera dudas sobre si el castigo está cruzando la línea hacia la tortura. Respecto a esto, el presidente Nayib Bukele ha mantenido una postura firme y constante frente a las políticas penitenciarias de su gobierno, especialmente en lo que respecta al SECOT y las condiciones dentro de las cárceles. Bukele ha respondido a las acusaciones de violación de derechos humanos con contundencia, diciendo que si fuera por él, los reclusos recibirían una sola comida al día, ya que, según él, no respetaron los derechos de aquellos que murieron a manos de las pandillas. Para el presidente, el sufrimiento de las víctimas y la violencia que éstas generaron en la sociedad salvadoreña justifica un trato más severo hacia los delincuentes encarcelados, argumentando que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer que los responsables paguen por los crímenes cometidos. Además, Bukele ha dejado claro que, mientras él sea presidente, las políticas de mano dura no solo se mantendrán, sino que se intensificarán. A lo largo de su mandato, ha afirmado repetidamente que su enfoque hacia los reclusos no se basa en la rehabilitación o el bienestar, sino en la justicia para las víctimas y el restablecimiento del orden en el país. Con estas declaraciones, Bukele ha creado una polarización en la sociedad salvadoreña entre quienes apoyan su lucha contra el crimen y quienes cuestionan los métodos utilizados. Pero lo cierto es que, hasta el momento, el presidente se mantiene firme en su convicción de que las medidas de extrema seguridad son necesarias para enfrentar la violencia que tanto ha marcado a El Salvador. Uno de los principales temores sobre el SECOT 2 es la falta de supervisión. La historia ha demostrado que, cuando se otorgan poderes absolutos sin regulaciones claras, los abusos no tardan en aparecer. Los críticos advierten que, sin un monitoreo adecuado, las autoridades penitenciarias podrían caer en prácticas de corrupción, maltratos o incluso la explotación de los reclusos. La construcción de una cárcel bajo un régimen tan estricto y sin la intervención de organismos externos genera dudas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Además, está el riesgo de que los mismos funcionarios encargados de velar por la seguridad terminen beneficiándose económicamente del trabajo de los reclusos. ¿Serán realmente reintegrados con oportunidades de rehabilitación o simplemente utilizados como mano de obra gratuita para abaratar costos? ¿Cómo impactará el SECOT 2 en El Salvador? La construcción del SECOT 2 representa un nuevo paso en la estrategia de Bukele para erradicar el crimen organizado y consolidar su modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y la represión total. Con esta prisión de máxima seguridad, el gobierno busca garantizar que los pandilleros nunca vuelvan a sembrar el terror en la sociedad. Sin embargo, el uso de reclusos para construir la propia prisión, donde serán encerrados, ha generado un intenso debate. Por un lado, es una estrategia innovadora que reduce costos y acelera los plazos de construcción. Pero por otro, abre una discusión sobre derechos humanos, explotación laboral y las verdaderas condiciones dentro de los penales. A medida que avance la obra, será clave observar cómo se desarrollan los trabajos, si se respetan las garantías mínimas para los internos y si realmente esta prisión se convierte en una solución efectiva o en una nueva fuente de controversia.
Lo que es seguro es que el Secot 2 marcará un antes y un después en la política carcelaria de El Salvador. Resta ver si su impacto será el de una fortaleza que garantice la paz o el de una bomba de tiempo que traerá consecuencias inesperadas. Lo cierto es que, a pesar de que esto parece ser un gran logro para todos los salvadoreños, quienes hoy pueden caminar por las calles con una tranquilidad que hace unos años parecía imposible, las políticas penitenciarias de Bukele siguen siendo un tema de debate candente. La construcción del Secot y la inminente llegada del Secot 2 han consolidado un modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y el aislamiento total de los criminales, lo que ha permitido una reducción histórica de la violencia en el país. Sin embargo, este éxito tiene un precio. Las denuncias sobre posibles abusos a los derechos humanos dentro de las cárceles, la falta de procesos judiciales transparentes y el temor de que el poder absoluto del gobierno derive en abusos han generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Para algunos, la paz alcanzada en las calles no justifica los métodos utilizados para conseguirla, pues sostienen que se ha sacrificado la democracia y el respeto a las garantías individuales en el camino. Desde la sociedad civil hasta la prensa internacional, muchas voces se han alzado en contra de la estrategia de Bukele, señalando que su modelo de seguridad se basa en medidas extremas que, si bien han mostrado resultados inmediatos, podrían generar problemas a largo plazo. Medios extranjeros cuestionan la falta de un verdadero Estado de Derecho en la lucha contra el crimen. Además, el hecho de que miles de personas hayan sido encarceladas sin una sentencia firme o que las condiciones dentro de las prisiones sean extremadamente rigurosas ha llevado a algunos a calificar el sistema como una versión moderna del autoritarismo disfrazado de orden. A pesar de los logros en seguridad, persiste la duda sobre si este modelo es sostenible en el tiempo o si en algún momento la balanza se inclinará hacia el abuso de poder. Pero así como tiene críticos, Bukele también cuenta con una enorme base de apoyo dentro y fuera de El Salvador. Muchos ciudadanos, cansados de años de terror impuesto por las pandillas, celebran el cambio radical que ha experimentado el país y consideran que los derechos de los criminales no deben estar por encima del bienestar de la sociedad. Además, en otros países de América Latina, donde la violencia y el crimen organizado siguen siendo una amenaza constante, cada vez más personas y líderes políticos ven con buenos ojos la estrategia salvadoreña y sueñan con replicarla en sus propios territorios. Para ellos, Bukele ha demostrado que es posible derrotar al crimen con mano dura y que las garantías individuales de los delincuentes no deberían ser un obstáculo para devolver la seguridad a la gente honrada. Así, mientras algunos lo critican por sus métodos, otros lo aplauden como el líder que logró lo que parecía imposible: transformar El Salvador de un país sumido en el miedo a uno donde la gente vuelve a vivir sin cadenas. ¿Crees que es buena idea la construcción de un segundo Secot? Y así es como El Salvador está llevando a cabo una transformación radical en su lucha contra el crimen con el ambicioso proyecto del Secot 2. Una cárcel que no solo busca albergar a los delincuentes, sino que también está siendo construida por los propios reclusos. Esta estrategia ha generado tanto admiración como controversia y plantea preguntas importantes sobre el futuro de la seguridad en el país. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta es la solución definitiva para combatir la violencia o es un enfoque arriesgado que podría tener consecuencias inesperadas? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya que tu voz es fundamental en esta conversación. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos trayendo historias impactantes y análisis profundos sobre lo que sucede en el mundo.
Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.